Transmite en su canal de frecuencia modulada estereofónica multiplex La Voz Radio, desde New Haven, Connecticut, al mundo. Buenas tardes. Good afternoon. It is such a pleasure to be with you this beautiful Monday live from New Haven on WNHH here on 103.5 FM with La Voz Hispana de Connecticut. Gracias a todos que se sintonizan a esta linda estación. En mi hogar, aquí yo crecí en New Haven, es un placer conectarles con soñadores, con miembros de la humanidad que usan su fortaleza, su corazón para crear un mundo más justo y más gentil. Y hoy tenemos el gran placer en presentarles de nuevo nuestros amigos que llegaron desde Nueva York la primera vez que ustedes lo conocieron y ahora viviendo dentro de sus sueños, siendo realidad en Hawaii. Desde la isla de Hawaii, bienvenido Zahira y Fernando Ortega, Chosen Posture. It is such a great pleasure to have Chosen Posture once again here with us through La Voz Hispana de Connecticut. And they were here before when they were living in New York City, before COVID hit. And here in Together we celebrate co-creators of a kinder and more just world. And it takes visionaries. It takes people who lead and follow with their heart. And it is such a great pleasure to connect our listeners and viewers to Chosen Posture live from their studio in Hawaii, living in their dreams. They're sitting in a gorgeous greenhouse studio that they built from the ground up in the time of COVID. I just want to say what a pleasure to have you both here, Zahira y Fernando. Welcome. Thank you very much. Yeah, thank you. It's a pleasure to be here. Es un placer de estar de nuevo con ustedes. En este bello programa y gracias por la linda introducción. Muchísimas gracias, Caprice. Estamos muy contentos de pasar este tiempo con vosotros. Pues hoy, este tiempo que tenemos juntos, no tenemos un plan, vamos a decir, no hay ninguna agenda, simplemente una conversación, porque yo creo, ustedes dos han formado una familia. ¿Tienen cuántos niños en este momento? 3 niños. 2 niños y una niña. Ay, y yo conocí la niña lindura y me imagino que los varones también. Pero también mucha energía. ¿Y las edades son? Nuestra niña tiene 6 años y los 2 niños tienen 4 y medio y 3. Ay, qué bellos. And so the last time we had you on the show, I had the privilege to meet your daughter in person, and she was a toddler. And now she has 2 beautiful brothers to welcome her to be part of this world with her. What a gift. So, Zahira, you mentioned 3 years and 4.5. With your daughter who's 5. That's a lot of energy. And somehow you're sitting in this gorgeous greenhouse that you built from the ground up. And it's a challenge sometimes. And they're beautiful, obviously beautiful little souls to share this life with. But it is challenging and it is complicated. But you know, as most parents will understand, you just get energy from no one knows where, and you do more than you ever thought possible, just because you have to.
But it is a beautiful challenge and a beautiful outcome to see them grow up being hopefully happy and fulfilled. So beautiful and realistic and beautiful. Fernando acaba de decir que sí, es cierto que es un reto tener esa bastante energía presente, pero es una gran bendición compartir este mundo, esta vida con 3 seres tan lindos. Y espero de que pude traducir eso una manera que y la sonrisa que tenés mientras estás hablando se puede sentir en el otro lado de la pantalla. And I just have to say, as you were speaking, Fernando, what a pleasure to just see. Actually, it wasn't just a smile, your full body glow, like sun rays. So beautiful. And so, for those who don't remember, we interviewed and you were sharing a series of deep insight that seemed to be very closely tied in witnessing your daughter and supporting your daughter, and also guiding and helping us remember who we are in this life. Kind of like when I am in deep meditation and prayer, if I hold my back up straight, oh man, if I were to tell you the things that happen, including aches leaving off of my back, including whispers in my heart, things that help guide me, right? You were supporting people through your chosenposture.com website with these beautiful vignettes, and which I love the name Chosen Posture. I could choose to slouch because, I'm tired. I'm exhausted. I know meditation's going to help, but I'm going to do it anyway, and I'm just going to slouch. And boy, what a difference when I choose to stand with my spine straight in my meditation, to sit with my spine straight in meditation. And that occurred to me, having you right here, just on here and reminding us that life is choices, right? And so I'd love to make time to just hear any message that you'd like to share with the community. And I'd love to couch it in the fact that I haven't had the opportunity to engage much with you. And every once in a while, I scroll through my Instagram and Facebook, and I landed on one of your updates on what effort and task it took for the two of you to build this gorgeous studio greenhouse from the ground up, fixed up an outdated Hawaiian style farmhouse, and literally move to not just the West Coast from the East Coast, but all the way to Hawaii in a time of a pandemic with 3 beautiful toddlers who were babies. Oh my goodness. What were we thinking, right? Lo que ocurrió fue, en realidad nos mudamos un poquito antes de que ocurriera la pandemia. Wow. Unos meses antes tuvimos esta idea de dejar Nueva York, dejar el frío, ir a un lugar más cálido. Entonces decidimos mudarnos aquí a Hawái, a las islas de Hawái. Y ha sido una aventura desde los últimos 3 años que hemos estado aquí. El último año tuvimos la suerte de comprar un terreno con una estructura, que la llamamos estructura porque no podíamos llamarla casa todavía. Y decidimos trabajar en esta estructura nosotros y sacarla adelante. El último año hemos, además de ser filmmakers,
y tener nuestra empresa de vídeo, decidimos meternos en el mundo de la construcción. Por necesidad. Sí, por necesidad también, sí. ¿Qué? Creo que siempre hemos siempre hemos abordado la vida desde un punto de vista de sentirnos que algo nos guía, que hay fuerzas que siempre nos guían y nos llevan a un punto mejor. Entonces, aunque haya parecido una decisión un poco drástica, la de coger a toda nuestra familia, todo nuestro entorno, toda nuestra comodidad que teníamos ya establecida y moverla radicalmente a otro lugar, siempre sentimos que hay algo que nos guía, alguna fuerza mayor, tal vez se le puede llamar así, o un Dios, pero siempre abordamos todo con una idea de que todo va a salir bien. Y eso creo que es muy importante. O sea, los miedos nos llegan de todos lados, siempre nos están atacando con miedos, las noticias, todo esto, y tener como esa fuerza interior de decir, bueno, es una decisión un poco arriesgada, pero vamos a estar bien, sea lo que sea, vamos a caer bien en dos pies, vamos a estar bien, seguros. Eso es algo que nos ha guiado a Zahira y a mí desde siempre, desde que nos conocemos. Nos ha guiado y nos une, porque esa seguridad que tenemos interna es una seguridad interna de que estamos protegidos, de que estamos bien, de que no importa mucho todas estas cosas físicas que podamos tener o no tener. Verdaderamente no tenemos ninguno de los dos muchas ataduras y estamos educando a nuestros hijos así. Entonces nosotros dejamos todo en Nueva York, todos nuestros clientes, excepto uno que se vino con nosotros, dejamos todo en Nueva York porque queríamos una vida mejor para nosotros y para nuestra familia. Pensamos que Hawái nos podía dar ese tipo de vida que estábamos buscando, y a pesar de ser muy arriesgado, como comenta Fernando, hemos estado siempre muy tranquilos de que esto era lo que teníamos que hacer, y lo hemos ido haciendo muy poquito a poco. Ahora, en el último mes, es cuando hemos empezado a compartir toda la experiencia que hemos vivido este último año con esta casa y este terreno que hemos comprado, esta granja, y lo hemos empezado a compartir en este nuevo proyecto que se llama Paradise Starts Within, y que tiene que ver con lo que estamos contando, que es algo que está dentro, no es algo que está fuera, no está en la cuenta bancaria, esa seguridad no la vemos en el dinero que tengamos en la cuenta bancaria o en la casa que tengamos firmada o con el banco o en los objetos que tengamos, con lo que sin ataduras y sin miedos nos vamos lanzando a nuevos proyectos. Uno fue comprar este terreno, el primero fue, todos han sido así, pero movernos a Hawái, luego comprar este terreno y mudarnos con 3 niños pequeñitos a una casa que, bueno, pues no era una casa todavía. Y bueno, y ahora adentrarnos en el mundo del YouTube y hacer este nuevo proyecto de Paradise Starts Within, además de la videoproductora que estamos construyendo desde hace muchos años ya. Y este es un set que hemos construido para nuestro trabajo como videographers, como filmmakers. Cineastas. Cineastas. Ay, qué bonito. Ahora voy a traducir. So Zahira was mentioning the importance of operating from a place without fear. That's what has united her family, what brought her and Fernando together as a couple, and their land. They purchased land, moving from New York to Hawaii, purchasing land, farmland, and you can't call it a house that they purchased because it was a structure that needed a lot of work. Aside from being professional filmmakers, cinematographers, producers, they dove headfirst into construction. Out of necessity, Fernando mentioned. And really what God
them felt like a powerful force outside of themselves and within themselves, and just following that force that was guiding them. One can call that force, from the creator as you wish. But they're also being held by a deep belief that everything's going to be okay. A deep internal sense of safety, a deep internal sense of being held, being protected. And Fernando reminded us that in this life, we are constantly bombarded by fear in all directions, whether it's from the news media, and yet this deep belief, being able to claim that within oneself internally, is what has gotten them this far in life. They followed that. We might think of it as a huge change, but they were following. And also what Zahira mentioned was being gentle with self, step by step. And so they are not only sitting in a beautiful studio that they built in support of their career, a gorgeous studio, but it's also where they decided to raise their family, feeling Hawaii was in closer alignment to the values and the environment that they want their children to be raised in. And also passing on to them, it's really important to pass on that sense of working in alignment in your life with that greater force, and supporting their children to be reminded that exists for them. I didn't realize how much most radio interviews that I do, it's in support for community. And this was, I feel about me. I didn't realize how much I needed to hear and see the two of you radiating off of my screen and hearing your voices, sitting in your dream, in your vision. And what you're saying is this beautiful force that is holding you, and you're like surrendering to it, and you're saying, here I am. And then I see it is so much more gorgeous than what one could have imagined. Doesn't mean it isn't hard work. But wow, thank you. Aquí estoy enfrente de ustedes, viéndolos detrás de mi pantalla, y muchas veces hago un show creyendo de que el show es para apoyar a la comunidad, pero este show voy a ser un poquito centrada en mí misma. Yo siento que era para mí. Pero de los quienes están escuchando también sienten lo mismo. Es un gran mensaje de hay que seguir el corazón y no importar lo material. And so what I'm taking from what you shared also, Zahira, was that not putting such a high priority on the material plane. It is important, right? You have a banknote that says your family has a place to live. You have a career that pays the bills. But all the choices, where you have your home, what career, started from your heart, who the two of you chose as your partner, started from your heart, and all the material is being taken care of. I personally have jumped in and out of that and really felt I want to let go of making my decisions with just the logic and practicality of things, to allow space for my heart to decide, and calling in the support from the great force.
and let the details get figured out together, right? A dance. And in a dance, if you're dancing with a partner, you'll trip on each other if both are trying to lead. And I just see the two of you as just smooth, graceful dancers of life with the great source. What a pleasure. Oh, that's beautiful. Yeah, that is beautiful. Well, you probably didn't see all the behind the scenes because we tripped. We tripped for sure. Que yo veo los Creo que dos. has acertado, exactamente, es como es encontrar ese balance, no solo entre una pareja o dos personas como nosotros que trabajamos juntos, sino también balancear un poco esa fuerza exterior con la fuerza interior, que también hay que trabajar. Entonces, esa es como un poco la dualidad que tratamos de balancear. O sea, saber que estamos protegidos desde un punto como universal exterior, pero también utilizar esa fuerza interior y decir, pues no hay más que trabajar, dale, vamos, vamos, vamos. Y aunque estás cansado y eso, y ya ¿sabes? Pones a los niños a dormir y luego tienes que seguir, ¿sabes? Hay que seguir. Entonces, hay mucho en ese balance que es responsabilidad propia. O sea, siempre sentimos que estamos protegidos, pero hay que ponerle mucho esfuerzo Sí. personal. No es además de ese saber, de esa intuición, esa fuerza que viene de dentro, hay mucho de trabajo físico, de trabajo mental, mindset, de levantarte por la mañana y decir, bueno, hoy voy a hacer esto y sacar la fuerza de llevar una casa con una familia, de llevar una granja ahora que tenemos animales, tiene mucho trabajo físico. Nosotros tenemos una parte muy espiritual, pero también una parte muy física de trabajo duro. Bueno. And so Zahira and Fernando are adding that it is like a dance, and there's a lot of work. And yes, Fernando admitted, I haven't seen it, but they sometimes trip in the dancing. And it's been a lot of work. And Zahira mentioned it's not just mental, spiritual, but physical work. It was a lot of physical work from what I've seen on your videos. Chosenposture.com. Oh my God, a lot of physical work. I'm sure you have muscles where you didn't know you had. And that, being guided with that force outside of ourselves, you could call it like the universe. And now you started producing a new initiative called Paradise Starts Within. Love to hear more about that. Quisiera escuchar un poco más sobre el paraíso empieza en la interior de uno. Sí, básicamente teníamos en manos todo este proyecto. Aquí está nuestro hijo Zeus. Este es el de 3 años. Hoy no he ido al cole. Nos gustan verte. Y hola. Hola. Teníamos este proyecto de vida en manos y sí empezó un poco con una necesidad de arreglar esta casa que teníamos. Entonces, como te comentaba antes, empezamos eso por necesidad, porque empezamos a hablar con gente que conocía de estas cosas de construcción y todo el mundo estaba tan ocupado que dijimos, pues no tenemos tiempo, no podemos esperar 5 meses para que alguien se desocupe y nos pueda venir a ayudar. Entonces empezamos a coger herramientas y empezar a averiguar cómo arreglar todos estos problemitas que tenía la casa y el terreno y todo eso. Entonces, una vez ya adentrados y una vez ya un poco más establecidos, decidimos, mira, esta es una historia que puede ser bonita y que tal vez pueda ser algún mensaje que a alguien le llegue y diga, mira,
pues si ellos lo pueden hacer y no tienen ni idea de cómo abordar un proyecto así, pues tal vez yo también lo puedo hacer. Entonces decidimos, mira, ¿por qué no empezamos a compartir un poco de esta historia y ver, bueno, ver qué pasa? Simplemente es la idea de compartir y tratar de sacar adelante una idea como positiva, ¿no? Creo que hay que tratar de balancear mucho todo eso, lo que estaba diciendo antes. Nos llega mucha negatividad a veces, peleas, guerras, todo esto, y decir, ¿por qué no compartimos algo bonito, ¿no? Algo que sea un poco alentador. Y eso fue como empezó Paradise Starts Within. El paraíso empieza adentro. Es una idea de que, bueno, puedes estar tal vez en un lugar donde no quisieras estar. O sea, nosotros no queríamos vivir en una casa que estuviera media rota. Los niños le llamaban la casa rota. Vamos a ir a la casa rota. Vámonos a la casa rota. Yo quería estar en la casa rota, pero a la vez... Ajá. Mi mamá dice, los niños y los viejos, esa es la palabra que usa, no mienten. No. La casa rota. Exacto, era la casa rota. Así vamos a poner el título de todo. Pero teníamos esa idea de que, bueno, esto lo podemos hacer un paraíso y el paraíso realmente lo empiezas dentro. Dices, mira, esto no está terminado, tal vez está un poco feo, pero podemos crear una visión y desde esa visión empezar a trabajarla. Y al final, no hemos llegado al final, obviamente estamos en medio todavía de este proyecto, pero llegar a un punto donde sí sea esto un lugar paradisíaco para nosotros y nuestra familia y compartirla con amigos y gente que conocemos. Sí, la idea de el paraíso empieza desde dentro. Bueno, la frase lo dice todo, claro, pero es verdad que por lo menos en mi experiencia, nada que hayamos creado, nada que haya ocurrido en nuestra vida no ha sido antes creado dentro de nosotros. Y eso lo tengo, vamos, es tan claro como el agua. Así ha sido desde que yo he nacido mi experiencia. Todo aquello que yo he vivido ha sido creado desde dentro. Ahora, claro, queríamos vivir todo el mundo quiere tener un paraíso para vivir, claro. Sea donde sea, no tiene que ser Hawái, no tiene que ser... el paraíso está de cada uno, está dentro de cada uno. Y el paraíso está empieza desde dentro, es un mensaje para todo el mundo, porque el paraíso no es Hawái, el paraíso siempre está dentro de tu corazón. Una vez tú lo ves, tú puedes ver ese paraíso, lo puedes sentir a lo mejor o no ver. Simplemente con guiarte a sentir eso mismo un poquito cada día y, mira, así es como me sentía tan bien y esto se siente igual de bien, me voy a ir por aquí, y por aquí, y por aquí, y por aquí. Ese es el paraíso que empieza desde dentro. No tiene que ser Hawái, igual, es muy importante, no tiene que ser nada en concreto, solo es esa sensación de estar en casa. Y esa casa es el paraíso, donde esté. Y siempre empieza desde Qué bonito. They're reminding us Paradise Within, this beautiful initiative, was birthed just from the idea of sharing a story, especially now with everything underway, all the experiences that humanity is facing, and we're constantly hearing the difficulties, wars, the pandemic, and they felt that it was time to share something positive, to support humanity, to find some positivity, and just really sharing from their own personal experience. And Zahira reminded us that nothing has happened in her life. Blessings that she received in her life haven't just occurred. They were birthed within. And finding paradise within yourself internally, and it's a feeling. You don't necessarily have to go away somewhere like Hawaii. Finding paradise is accessible to every human being inside. And that's the first place that she planted the seed called her life. Her children, and this so-called
space called Paradise in Hawaii, said, "Are you taking us to the broken house, Mom and Dad? Are we going to the broken house today? Because the house needed so much work." And so once you hear the call, it does still take discipline. Fernando reminded us to birth then that beautiful paradise within externally into one's life takes work. And it is discipline, which is a key part of it. Getting up in the morning when you're tired, but you're working towards, you're living your dream. And living your dream doesn't mean that you're not tired. That I added that. That's an important reminder. But the smiles I see on the screen, especially Zeus's smile, ¡ay, qué lindo! Me gustan tus coloches. In Guatemala, we say curly hair, colocho. Colochos. Ajá, Requisitos de España. So here we have Zeus joined us for those who are listening. And beautiful curls. I love the curly hair. And so I hear you have animals on the farm. Zeus, do you have a favorite animal on the farm? What's the animal called? ¿Cómo se llama? Tu favorito. ¿Cuál es tu favorito animal? Es un pollito. Pájaros. ¡Pajaritos! ¡Ay, qué bello! Me encantan los pájaros. So Zeus's favorite animal on the farm are the birds. I love birds. Hemos estado empezando a también trabajar un poco del terreno y sí, vienen a visitar pajaritos de vez en cuando, pero hemos estado introduciendo animales poco a poco. No era parte del plan inicial. El plan inicial tenía simplemente que ver con la casa y dejarla más o menos habitable. Pero tenemos una oportunidad aquí de un poco restablecer este lugar como un lugar bonito. Entonces nos gusta la idea de crear como una granja. Entonces hemos traído algunas gallinas, nos regalaron unas gallinas en Navidad. Entonces les creamos un espacio para que ellas pudieran estar contentas y ya nos están dando huevitos y todo eso. Entonces es una relación muy bonita entre los animales que hay aquí. Y sí, tenemos muchos planes de seguir creciendo esa relación con los animales que, bueno, Zahira, cuando era joven, ella visitaba a una tía que tenía una granja y tenía mucho más contacto con ese mundo, pero yo la verdad es que nunca había vivido con animales. Teníamos un perro cuando yo era pequeño, pero nunca había convivido así con animales. Y la verdad es que es bonito, también es trabajo, o sea, trabajo diario, no te puedes olvidar de ir a darles de comer, ni limpiarles sus espacios, sacarlos y todo eso. Pero la verdad es que es una relación bonita y bueno, no es para todos, no es para todo el mundo, porque muchas veces sientes que ya tienes suficiente con todo lo que ya tienes como para introducir otros seres vivientes. Lo que nos ocurrió fue que empezamos a construir la casa y nos dimos cuenta de que, claro, teníamos ahora este terreno con tierra hawaiana, que claro, es una tierra volcánica muy fértil. Y además estamos justo al lado de la jungla, de la selva. Un poquito más adelante ya entras en la selva. Aquí entonces, los elementos aquí son muy fuertes, tenemos mucha lluvia, mucho viento, mucho calor. Bueno, todos los elementos están aquí apretando fuerte. Lo que quiere decir es que la tierra es tan fértil y el sol es tan potente que la comida crece maravillosamente, los animales están felices. Lo que ocurrió fue que en vez de centrarnos solo en la casa, decidimos empezar con los jardines, con los animales, producir nuestra propia comida, ser un poquito más autosuficientes. Y con esa idea dejamos un poquito a un lado la renovación de la casa cuando vimos que estaba un poquito más
establecida y podíamos básicamente tener una vida un poquito más normal, nos pusimos enseguida a plantar comida, a crecer comida, nos empezaron a traer animales, amigos, nos hemos traído estos pequeños pollitos con la mamá y ahora tenemos unos conejitos y ahora estamos buscando un gran amigo, una vaca, queremos traer a la propiedad y unas cabras. Bueno, hemos empezado con animales pequeñitos y ya estamos llegando al punto de traer animales más grandes. La casa no está terminada todavía, pero cuando vimos lo bello que era coger nuestra lechuga del jardín y los tomates, dijimos, bueno, esto tenemos que incluirlo en nuestra rutina y intentar comer cuanto más podamos de nuestra propia tierra. De forma que pusimos a un ladito un poco la casa y toda la reforma y dijimos, bueno, no está mal, vamos a trabajar en el campo ahora. Es un poco eso, ha sido un balance entre fuera y dentro. Ha sido y para muchos inmigrantes latinos que llegan a vivir aquí en los Estados Unidos, sueñan en regresar, sueñan en tener su campo, su casita, sus animales, y ustedes están viviendo la vida de los sueños de muchos inmigrantes. Y me gustó que lo primero que dijeron era de que el sueño empieza adentro y es un sentimiento. Y me pueden aclarar, ese sentimiento no es el deseo propio, pero es agradecimiento de lo que uno ya tiene, las bendiciones. Y con eso, fomentar la visión para el futuro. Me imagino que esa es tu magia. Y la magia de Fernando también, Zahira. Sí, me encanta lo que dices, me encanta escucharlo. Sí, totalmente. No, tengo que decir que, como decía Fernando, hay mucho esfuerzo, mucho trabajo y es un baile, como tú decías, vas al lugar del agradecimiento, de la gratitud y de ahí te vas al, ay Dios mío, qué horror, esta casa está horrible, no tenemos suelos, y te vas otra vez, ok, voy a estar agradecida porque ahora voy a salir al jardín y tengo esta fruta creciendo, estas papayas gigantes tan saborosas, y otra vez te vas a, ay Dios mío, este baño, qué horror, ¿cómo es posible? Me estoy echando en esto? Sí, así, y ahora te vas a, y nosotros hemos vivido con en vez de ventanas, trozos de madera cubriendo los agujeros de las ventanas por meses. Y salíamos al jardín y ha sido un baile muy importante de agradecimiento puro y de desesperación y de ya dejarlo ir, y ha sido un gran crecimiento este último año para nosotros. Con esto quiero decir que es difícil, que vamos en las dos direcciones, siempre nos empuja esa fuerza que es mucho más poderosa, pero nos vamos al otro lado y al miedo y al amor y al miedo y al amor y esa es la realidad, así es para todos, yo creo. Y como dice mi pareja, uno puede decidir en dónde quiere dejar las maletas, hacer su casa, si va a ser en el miedo más tiempo o en el amor más tiempo. Y uno en verdad cree que tiene todo el poder a decidir, aquí me voy a quedar en el amor, pero la vida pasa. Y cuando pasan las cosas difíciles, si quieren quedarse en esos momentos difíciles sin ver las papayas y el mango. Mil gracias por ese recordatorio. Sí, no, tú también. Y eso es lo que deberíamos de estar haciendo todos, como recordarnos, mira, hay que mantenernos fuertes, porque sí, es el desafío de todos los días, de todos los momentos. Es la idea también detrás del nombre de Chosen Posture. Todo va unido, es decir, te quieres mantener en el quejarte y en el decir, uy, pues es que no tengo esto y no tengo otro, y en todo lo que te falta, o agradecer lo que tienes. Y creo que es una decisión como muy importante que te marca cómo vas a abordar la vida. Entonces, Chosen Posture es eso, el recordatorio de, mira, no estamos donde queremos estar, no tenemos lo que queremos tener,
pero mira todo lo bonito que tenemos. Mira qué bonita. Mira la papaya. Mira la papaya. Mira qué grande y qué bonita. Sí, mira, tenemos salud, tenemos unos niños bonitos, tenemos un lugar donde dormir. Puedes verlo desde puntos de vista muy diferentes. O sea, tienes lo mismo, desde qué punto de vista lo quieres ver y abordar. Eso es. Decidimos, el nombre de nuestra videoproductora es un nombre solo para nosotros recordar. No tiene ningún sentido el nombre de la productora porque no tiene nada de film en ningún sitio, es Chosen Posture Film Studios. Y es solamente para nosotros acordarnos cada vez que hablemos de nuestra productora, cada vez que leemos nuestro título de nuestra productora, un email, Chosen Postures, recordarnos that we have a choice, tenemos la posibilidad de elegir y que podemos elegir nuestra postura siempre. Podemos elegir estar enfadados o contentos, estar en el miedo o en el amor. Entonces... Pero no es solo cuando te mandan un email o algo así, es en todo momento. Es decir, ahora tengo que lavar los platos. Puedo estar todo enfadado, ahora tengo que lavar los platos. O lo puedes hacer con... Poner una buena salsa, una música ahí, una cumbia, lo que quieran, y bailar un poco ahí cuando están. Es Siempre pues. Pues gracias. Y antes de terminar, quisiera preguntarles cómo es que nuestra audiencia puede mantenerse en comunicación con ustedes, a seguirlos en las redes sociales. Tenemos un canal de YouTube que es Paradise Starts Within. Te podemos mandar el link para si lo puedes poner. No, como lo acabamos de empezar y tenemos creo que muy poquitos seguidores, entonces no aparece con el nombre porque creo que YouTube no te deja poner tu nombre. Si quieres yo te voy a mandar un link a este canal de YouTube. Tenemos nuestra productora, la página web y nuestros emails están allí. Nuestras redes sociales son Paradise Starts Within. Tenemos Instagram, tenemos TikTok, tenemos Facebook. También tenemos Chosen Posture. Pues le voy a pedir a nuestro productor si puede poner eso en la pantalla de Facebook en vivo, el video. Paradise Starts Within. Y lo acaba de someter en el chat. And so Zahira and Fernando reminded us that in their following their dream and their vision to build from within externally their world of paradise, it's a lot of work. And Zahira said, we did little by little. We first wanted to make the home habitable. And Fernando had mentioned that all contractors said it would take like 5 months before they could even start. And they were like, we want to move our family in. And so they decided to start identifying what projects they could do to rehab the home to make it habitable for their family, never having touched tools. But they acquired the tools and started acquiring knowledge on what they could fix up themselves, and ended even building up a greenhouse. And little by little, they acquired animals, farm animals for their home, and including they have a hen and chicks. Now they have eggs, fresh eggs in the morning for their family. And walking outside, they have fruit trees and started producing organic food for their family to eat. This whole concept of self-sustainability and being able to control what they take in is so important, I think. That's my opinion. So that's wonderful that you did that. And it's a lot of work. And Fernando said it's not for everyone having farm animals. You stop and think there's so many responsibilities, and to now take on taking care of another living being. You can't forget to feed them. You can't forget to clean where they live. So it is more work. But having healthy food is so important. They're looking to buy a cow for milk. And
they have a rabbit. They're looking to have goats in the future. And the land, it's paradise, but it's intense rains, intense heat, and yet it is so fertile. And everyone wants to live in paradise, but it does take work. And a lot of the work isn't just the physical, but when they were going through their process of making their home habitable and fixing, growing their own food, it was work. And Zahira remembers going into the house, oh, the kitchen needs work. And then going outside, oh, these papayas are delicious. Going in again, oh, the bathroom needs work. Oh, this pineapple is the best, right? And it is a choice. She could have stayed stuck. This bathroom is horrible. And the story continues. And in one day, choosing to also be grateful for the blessings and the way that they show up. And I was reminded of my partner, Anthony, saying, you get to choose where you're going to undo your luggage. Which room in the house are you going to live in? And so it sounded to me that Zahira said, the reality is we have to fix the bathroom and it's horrible. That emotion is real, but choosing to also soak in the blessings from that delicious papaya. And so chosen posture is more of a name that they came up with, Fernando and Zahira, to remind themselves of how they want to live their lives, and recognizing that every day is a choice is what Fernando also said. Every day is a choice. What posture will we take on the world with, right? And how do we want to show up in the world? And it's a choice that first happens inside of us. And if you're interested in hearing more and being inspired, you can go to Paradise Within, their YouTube channel. Paradise Starts Within is their YouTube channel. And thank you for being with us. And we're sadly out of time. Se nos terminó el tiempo. Qué rápido pasó. Sí. Muchísimas gracias. Placer. Gracias a ustedes. Un fuerte, fuerte abrazo. Y si llego a Hawái, voy a llegar a visitarlos. Por favor. Claro. Aquí esperamos con unos huevos frescos y unas verduritas de la granja. Y un ¡Ay, baño qué rico! Un baño sin terminar. ¡Ay, Baño terminado. increíble! De veras. Ay, pues mil gracias por su tiempo y esto no es la última vez. Cuando quieran, vengan aquí con nosotros. Gracias. Muchas gracias. Sí, Muchísimas nos gracias. encantaría. Sí. Bendiciones.